Ya todos conocen probablemente de sus clases de bacteriología la tuberculosis, probablemente en sus clases de semiología también recordarán muchas de las características clínicas. Entonces, lo primero que tiene que quedar claro es que es una enfermedad que se cura. Ese concepto como médico tiene que quedar claro que es una enfermedad que se cura y que es una enfermedad infecto-contagiosa. Pero en medicina no hay 2 más 2. Si les pregunto en el examen, no van a responder lo que no vienen a clase. ¿En qué caso la tuberculosis no se contagia? El concepto es que es una enfermedad infecto-contagiosa. En adelante una pregunta, cuando terminemos la clase de ahora, la puedan responder. ¿En qué casos la tuberculosis no contagia? Cuando hablamos de tuberculosis, está la mejor. Hay que tomar en cuenta que en los países subdesarrollados como el nuestro tienen una alta incidencia, lo que está llevando a provocar desastres desde el punto de vista de salud ambiental, ya que esta enfermedad, que generalmente se localiza en los pulmones, puede afectar otros órganos. Vamos a ver en la práctica cómo tenemos pacientes no solo con tuberculosis pulmonar, sino muchos de ellos acompañados de tuberculosis neurológica, la tuberculosis meningia. Y el otro elemento, por favor, que tiene que quedarse claro, es que si pienso en tuberculosis, debo pensar en HIV, en SIDA. Si pienso en un paciente que tiene el diagnóstico de SIDA, automáticamente tengo que enlazar la posibilidad de que tenga tuberculosis. Los estudios que estamos viendo en nuestro medio está mostrando esta incidencia muy interesante de correlación. Pero fíjense que no hay mal que por bien no venga. Si no fuera por el SIDA, creo que no tuviéramos los avances que tenemos hacia la tuberculosis. Porque antes del 80 del SIDA, casi no se invertía en nuevos medicamentos o estudios para tuberculosis. Es una enfermedad de los pobres. Se muere. En cambio, cuando empezaron a enfermarse la gente rica con HIV, se preocuparon y comenzaron a ver financiamiento para la búsqueda de nuevos medicamentos. En un congreso que asistí, el infectólogo que daba su conferencia decía que si ponemos a comparar humano con el bacilo de Koch como una especie independiente, ¿quién creen que va a ganar? Y él decía que el humano la va a perder. Porque en tan poco tiempo, hablando de la evolución del humano y de la especie, ya el bacilo tiene resistencia a todos los medicamentos que se presentan. Por lo tanto, él decía de que lo más apropiado sería no dar más medicamentos, porque los medicamentos también provocan un daño, vamos a ver sus efectos adversos, y él recomendaba que sea más una alimentación apropiada para que el mismo organismo pueda defenderse. Porque en la evolución natural de la enfermedad, como vamos a ver en la fisiopatología, nuestro organismo trata de bloquear ese proceso infeccioso a
de falsificación a través de los tratando de incluirlo. Y eso tenemos que tomar en cuenta porque cuando estamos frente a un paciente con tuberculosis, especialmente que haya terminado el tratamiento, hay que pensar la posibilidad de que el paciente ya haya hecho una resistencia, lo cual requiere una atención diferente para evitar su contagio. Cuando hablamos de micobacteria, por favor, como médicos, deben considerar que no es el único vacío de Koch de estas micobacterias. Con el doctor Aguilar estuvimos viendo un caso que salía prueba de Ciel Nielsen positiva, es decir, que detectaba la micobacteria. Pero le dábamos el tratamiento y no mejoraba el paciente. Hasta que, ¿qué es lo que ocurre? ¿Será que es un MDR, un XDR que a todos no está haciendo nada? O dijimos, puede tratarse de otro tipo de micobacteria. Hicimos una prueba genética, una PCR, y nos salió otro tipo de micobacteria. Es decir, que no era el bacilo Koch y con un tratamiento diferente, con una azul, el paciente mejoró. Entonces, cuando vemos lo que aprendimos en bacteriología, ¿cuántos tipos se deben hacer? ¿Cuántos tipos de micobacterias se conoce de lo que hay aquí? De lo que hemos dicho, se conoce que avanzó en su clase de bacteriología. Entonces, en esta diapositiva tiene la respuesta a la pregunta que decía al comienzo. Porque existe un micobacterio del grupo Caprae que no se transmite por la gotita del flujo, no se transmite por el aire, ya que es portador animales que a través de la leche, que la ambrosía es uno de los sospechosos. ¿Cuántos hermanos que no conocen qué es una ambrosía? Ambrosía es lo que acostumbramos en el campo a practicar cuando vamos a la... ¿Cómo se llama cuando se va a la vaca? Cuando se guarda, y vamos a corrar, agarramos la gente, le damos leche y sacamos leche, y le ponemos un poquito de trago y leche, sin hervir. Esa es la ambrosía, es difícil tocar la vaca, especialmente el próximo. Pero, ¿acaso le hacemos la vaciloscopía a la vaca antes de hacer la ambrosía? Entonces, aquí hay una característica que cuando ustedes tengan un paciente con clínica diagnóstica, una radiografía de tórax normal, ¿qué pasó? Se supone que es por micobacterias que contienen a la flora, pero primero debería afectar el pulmón y luego diseminarse. Existe la posibilidad de que no haya pasado por la vía aérea y directamente al tubo digestivo que ocurre con el micobacterio. En el continente africano hay uno que es característico, no lo tenemos por acá. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Es posible? Claro que es posible con la migración. Hoy tenemos el tema de la globalización de las comunicaciones, a nuestro que va bien en países sudamericanos también tienen otro tipo de efectos, se busca. Y el micobacterio tiene una virulencia. No me respondió tu compañera. ¿Cuáles respuestas de bacteriología? Bien. Entonces, existe, si le digo el examen, ¿cuántas cepas se recuerda? 1, 2, 3, 4, 5, por lo menos esto es importante que se grabe en esta gráfica, porque ustedes en ocasiones van a estar sin bacteriólogos, tienen que tener la competencia de aplicar lo que aprendieron en nutrición y en histología, aplicar su conocimiento de bacteriología y hacer una vaciloscopía con la atención del CNS y reconocer el vacilo. ¿Sí? Este vacilo es aerobio, de multiplicación médica, por eso es que
Desde el punto de vista de análisis de cómo se desarrolla la enfermedad, patos, enfermedad, transgénesis, inicio, el reservorio es enorme y casi siempre, fíjense que no decimos siempre, casi por la posibilidad de un bacterio móvil o por la posibilidad de una inoculación accidental en un laboratorio o de lesiones de piel. Entonces, cuando ingresa a nuestro organismo por vía aérea, existe una alveolitis, es decir, una inflamación a nivel del alveolo, que nuestro organismo, si recuerdan en la clase anterior que mencionábamos, que hagamos tres círculos unidos, agente, huésped, medio. Si tenemos un huésped que está con un sistema inmunológico apropiado, activa su glóbulo blanco, macrófago, van y los fagocitan para destruirlo a nivel de los ganglios biliares. Pero como no lo han podido destruir por su mecanismo de este vacío, que es bastante interesante, comienzan a multiplicarse en el interior y se liberan a nivel del ganglio, y de ahí pasan a la bacteria. Si tenemos suerte y nuestro organismo está bien entendido con su proteína apropiada, entonces ese ganglio va a pasar a calcificarse para tratar de bloquear esa multiplicación. Este primer contacto se conoce como preinfección. En adultos no lo vamos a ver fácilmente, porque ocurre más en los niños, el primer contacto que tenemos, pero con el tema de la globalización es posible que tengamos personas que vengan de países desarrollados que no tienen tuberculosis y de pronto se contagian en adultos, puede dar clínica de preinfección. Entonces, si se sospecha una preinfección en un adulto, tendría que ser que esa persona venga de otro país donde casi no tenga tuberculosis. Lo detectamos con la prueba de PGD. Entonces, hay, otra vez podemos recordarle, la línea que la dividimos en cuatro. ¿Cuál es el primer segmento? El periodo prodrómico. El segundo segmento, el periodo vegetal. Luego tenemos el de recuperación y el de convalescencia. Entonces, en la primera, cuando hablamos de la incubación, piense que la mayoría de las veces pasa desapercibido, va entre 3 y 10 semanas. Es decir, será que la persona se va a recordar que hace ¿cuántos días son 10 semanas? ¿Cuántos días son 10 semanas? Fue que los médicos casi problemáticos. Muy bien, 60 días. ¿Será que recuerda fácilmente la persona que tuvo el contacto con alguien que tuvo 200 de los no es tan fácil? Pero tenemos que considerar que eso es tiempo. Y si no logramos que el organismo bloquee, vamos a tener vacíos resistentes que nos va a dar la prueba de PPD positiva. Pero otra vez vuelvo al huésped, que si ese huésped, por cualquiera de las enfermedades que hemos mencionado, es inmunodeprimido, probablemente no va a haber una defensa recargada. Entonces, con esos criterios ya hemos identificado que existen factores de riesgo claros para que desarrolle con mayor facilidad esta enfermedad. Desnutrición. Ustedes saben que nuestro sistema inmunológico requiere proteínas apropiadas. Una persona desnutrida tiene la cantidad de proteínas, por lo tanto, no hay soldados. Enfermedades crónicas con tratamiento de inmunosupresores vamos a ver. Si agarramos la muestra de tejido y lo llevamos al microscopio, vamos a ver qué es lo que ocurre, lo que estábamos viendo clínicamente. Ahora miremoslo desde el punto de vista celular. Cuando ingresa, comienza ese vacío a ser envuelto con rófago y vienen los linfocitos T que ya han sido sensibilizados, que comienza a liberar las sustancias necesarias para que los micrófagos puedan fagocitarlos y destruirlos.
que mi paciente es más fácil de entender que no ocurre esto, porque cuando vemos su radiografía no hay cavitaciones, no hay esa destrucción. El paciente va diseminando, pero no hay un proceso de cavitación y cicatrización que trata de hacer nuestro organismo para tratar de bloquear. Esto nosotros no lo hacemos, son los patólogos que nos vamos a enviar resultados. Vamos a ver que las células grandes que aprendimos en histología son las células blancas. Vamos a dar una característica como si fueran tejido epitelial, por eso decimos células epitelioides, y comienza a formarse el complejo de Bohr. ¿Qué es el complejo de Bohr? No es más que un foco primario calcificado, y el complejo de Ranke, que es un foco primario calcificado con un cambio calcificado. Hasta ahí, si tenemos suerte, nuestro organismo lo ha bloqueado el proceso de diseminación de la enfermedad. Por eso, cuando veamos enseguida sobre la tuberculosis latente, la teoría de algunos autores es que no es que se haya vuelto a contagiar a una persona, sino simplemente reactivo lo que ya tenía hace 20 o 30 años atrás en su primer contacto. Entonces, si la función inmunológica se retrasa, el vacío comienza a multiplicarse, comienza a ver el proceso de necrosis que lo vemos en la expectoración como un cáncer no es lo que decimos, los que conocen cuando están haciendo cuajadita la leche, no entienden el aspecto, o el vómito del bebé después de tomar su leche, que una vez han visto niños que después de que comen rebotita y siempre una salivita, es el caso, lo vamos a ver en la expectoración, aunque después se hace purulento por la contaminación de otras bacterias y en ocasiones hasta con sangre. Entonces, siempre consideremos que para que ocurra este proceso, ¿qué tendría que haber, señorita? Ya la voy a dar lo que soy y si no ocurre, si el sistema inmunológico no está bien, apretar en la canción de AC/DC, quiero ver eso. Un fan de AC/DC. Blacky Black, ¿cómo es Blacky Black? No, ¿sabes? Bien. Ya despertó. Eso es lo que le necesitaba. Entonces, cuando tenemos un paciente que el sistema inmunológico no está bien, lo vamos a ver mucho porque le decía al comienzo la relación tuberculosis-sida, el paciente tuberculoso no hay ninguna taberna. Vos lo auscultas, no tiene ningún excretor, pero lo ves en franca insuficiencia respiratoria. Cuando lo hace la radiografía, van a ver que está lleno de migos, por eso es miliar, como un hierván. Entonces, no hay ninguna taberna, no hay excretores, no hay expectoración de hacer vaciloscopía, va a salir negativa, porque no da la capacidad de que el organismo pueda responder y provocar la inflamación. Entonces, en los pacientes inmunosuprimidos, otro ejemplo, lamentablemente el embarazo en personas desnutridas es frecuente, van a ver que una persona postparto de pronto está en insuficiencia respiratoria y le hace su radiografía porque ni siquiera ha hecho la fiebre. Esa es la desventaja, porque una persona normal te avisa de la sudoración nocturna, la pérdida de peso, la fiebre vespertina. Esa es una persona que se defiende bien y que te está dando alerta, alarma. Pero en los pacientes inmunodeprimidos no ocurre eso. Lo van a ver estigmatizado el paciente tuberculoso en zonas flacas. Ahí el término que vamos a ver en semiología, la belleza física. He visto una vez un paciente a simple vista obeso. ¿Sí? Sabemos que es obeso. ¿Sí? ¿Qué es obeso? Término médico. Índice de masa corporal por encima de cuánto. De 30. Entonces, sirve que en paz descanse, se lo vi al lindote, gordito, a los 3 meses falleció todavía gordito, porque su sistema inmunológico no le afectó la parte del tubo digestivo, como es la diarrea típica, el HIV, y se lo comió, y encima su tetera, el pobre, que la cepa que tenía era resistente. No pudimos hacer nada y vimos cómo, hospitalizado en menos de 3 meses, don Silvio, el que llegó charlando, esto falleció. Ese es el problema cuando el huésped tiene un conflicto en su sistema inmunológico. Esta cadena, queridos amigos, quiero que se la graben.
porque es lo que nos va a permitir romper labores, va a evitar que la enfermedad progrese en el contacto. Ahora fuéramos en países que cuando detectan a una persona con tuberculosis, la hacen en un hospital, pero le pagan sueldo para que no se preocupe quién va a mantener la casa mientras él está hospitalizado. Y si no saben, si no hay, el paciente no va a ayudar. Por lo tanto, es frío, es dura esa medida, pero evita el contacto de otras personas. Hoy cada vez los derechos humanos, la verdad, han cambiado un poco. Como se lo dijo, y también sale cada vez para resolver cada vez más peligroso, pero no tenemos que sacar. ¿Quién es la gente causal cuando pensamos en tuberculosis? Pensaba que micobacterias. ¿Cuál es los micobacterias más comunes? Bacilo de Koch. Muy bien. ¿Quién es el reservorio? ¿Quién es el reservorio? Porque se encuentra el bacilo que contagia. Ser humano. ¿Quién más? Bien, vaca, bien. Y aquí entra otro paradigma que ustedes deben haber escuchado que los españoles trajeron la tuberculosis en América. Hace unos años atrás, esa era la teoría, hasta que se encontró una momia en las costas de Perú, mucho más antigua que la venida de los españoles. ¿Qué año vinieron los españoles? 1492. 1792. 492. Descubrimiento de la raza. Bien. De pronto la momia, mucho más tiempo atrás. Entonces el paradigma de que la tuberculosis que llegó con los españoles cambió. Entonces, como hay en la vaca, de pronto se ha detectado que en la foca hay tuberculosis. Entonces, consumir animales contaminados, igual que la leche, es una de las teorías que se tiene de cuando tenemos tuberculosis en las Américas. ¿Cuáles son los mecanismos de transmisión? Uno, gotita de flu por inhalación. Dos, digestiva. Tercero, accidentalmente por inoculación. Por eso los que van a hacer la pasantía en laboratorio del MOLS deben tener precaución porque van a estar trabajando con bacilos y es uno de los criterios que hay que tener cuidado porque puede existir ese riesgo. ¿Cuál es el mecanismo de transmisión? Aéreo, digestivo e inoculación. Y huésped susceptible. ¿Quién es el huésped susceptible? No, los seres humanos. De que tú tienes buenas defensas, te contagias y las puedes guardar, pero no significa que no te puedes contagiar. Aquí, de ahí que la próxima chica te vas a bailar con una amiga y que se quiera dar el pico a la botella, mostrame tú así lo que te primero. Así, te cuento que hay que estar así de desconfiado, porque van a conocer más de uno de sus compañeros que uno dice de dónde se contagió, si no hay COMBE. El COMBE es cuando buscamos un contacto conocido que tenga la enfermedad. Pero a ver, ya viene la fiesta de campaña. A propósito, les encargo su voto, me cuadro la campaña. Ya van a empezar con visto los banderines, colores, todo eso. Entonces, si nosotros tenemos clara esta cadena, queridos amigos, va a ser más fácil que bloqueemos, porque sigue en ascenso la tuberculosis, como el tema de la migración, etcétera, etcétera. De ahí que tenemos que estar alerta, porque la tuberculosis no es una enfermedad para especialistas, es una enfermedad para todos los médicos, independientemente de la especialidad, que debemos estar alerta de manera temprana, tratando de bloquear esta cadena. ¿Sí? Entonces, cuando tengamos todas estas características claras, y siempre decía el profesor Ruiz, que en paz descanse, deben tener precaución porque el tuberculoso miente. ¿Por qué miente? Porque es una tendencia de que nadie quiere ser estigmatizado. La sociedad te anda de pronto si es una persona que está tosiendo, no te deja, porque obvio es una barrera normal del miedo para evitar contagiarse. Entonces, lo primero que es, recién estoy tosiendo. Y uno sabe que es una enfermedad crónica, que lleva semanas, meses tosiendo.
tosiendo, pero al paciente no le estorba la tos. El paciente viene al médico cuando comienza la línea. Ahí recién acude, porque la tos cree que se le va a pasar con jarabito, con hierbas, etc. Entonces, cuando hablamos de lo que les adelantaba, MDR, XDR, o sea, resistencia a la bacteria, debemos tratar de detectar si se puede el antecedente de contacto con una persona que estaba recibiendo el tratamiento y que haya abandonado. Los abandonos del tratamiento son los primeros sospechosos de que ese paciente, por eso cuando viene una persona que estaba usando el tratamiento y dejó de tomar, no le inicio la primera fase como el estándar. Inicio esquema alternativo hasta tener la prueba. Por suerte con las pruebas G-Mail, pero con la de Moch, hoy nos llegan más rápido, lo que normalmente esperamos hasta 12 semanas que llegue el resultado. Entonces recuerden, ya sabemos cómo transmitimos, ya sabemos, ahora una botellita te va a contagiar con un solo beso del... ¿Cómo no puede? Digamos, mi amigo, mi amiga, salud, yo te estimo, está tosiendo, hay saliva, y yo, claro, hermano, salud. ¿Me puedo contagiar? Sí. Probablemente muy poco, si estoy bien, pero si estoy en exámenes finales, estoy resfriado, estoy con nivel de estrés, sistema inmunológico bajo, no necesito mucha violencia, ni mucho contacto. O sea, mejor nos portamos bien. Próxima chupa, tomamos el botella, pero con barbijo. Por lo tanto, si tenemos claro todo esto, nosotros vamos a tratar de reconocer. Entonces, el primero que pensamos a buscar en la clínica cuando estamos tratando de investigar si tiene o no tiene la enfermedad, va a ser el sintomático respiratorio. Sintomático respiratorio es una persona que tose. ¿Cuánto tiempo está tosiendo? 15 días. ¿Será que el paciente le dice la verdad? Le digo que es complicado. Entonces, si lo veo que a mí se está tosiendo desde hace 2 días, lo veo flaquingo, lo veo tosiendo de enfermedad crónica, voy a dudar. Entonces, sintomático respiratorio, si el paciente me dice la verdad, le pregunto, ¿y el tipo de un sintomático respiratorio es un tiempo agudo o un tiempo crónico? ¿Cuánto hemos dicho que dura la fase aguda cuando hablamos de patología respiratoria? Hasta 3 meses. Puede ser y crónico, hablamos, cuando estemos hablando de bronquitis crónica, vamos a ver que los tiempos son grandes. Para poder decir que tiene tos crónica, bronquitis crónica tiene que ser 2 años, pero que tenga episodios de por lo menos 3 meses, no. Lo sintomático respiratorio, ok, 2 semanas, 3 semanas, un mes. Basta que pase 2 semanas, no escuchamos. Pero que no sea solo una tos, ¿sí? Pues todo paciente sintomático respiratorio, lo siguiente que voy a buscar es su vaciloscopía. Pero no esperen una vaciloscopía positiva en un paciente que no tiene expectoración. ¿Cuáles son los pacientes tuberculosos que no dan expectoración, que no cumplen el criterio de cáncer? Familiar de la tos, poco probable, pero la tuberculosis gastronal sí que da la tos y no tiene tos, y no tiene expectoración, perdón. ¿Sí? Entonces, sospecho de no dar un tratamiento. Normalmente hacía un criterio que cuando la persona inicia el tratamiento a los 10 días ya no contagia. Decían, sí, hoy ya no es así. Hoy vamos haciéndole vaciloscopía 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses y sigue saliendo positiva. Eso nos hace sospechar de multilogopedia. ¿Sí? Si no responde al tratamiento, ¿qué voy a pensar? Obviamente que esa persona sigue transmitiendo y de hecho ideal sería tratarla ya. No siempre se puede, pero ustedes mañana cuando tengan el consultorio, si pueden tener en su ambiente que tenga un
no son baratos, pero hay consultores que gastar, si no le va a preocupar, se protege. Toda persona, por ejemplo, cuando tiene capital en Chile, todos los pacientes con todo de los consultorios con fisiología y además con aire que no salía hacia afuera. Y obligación del paciente médico automáticamente al ingresar al consultorio partimos en el ejercicio. Es decir, posibilidad de que pague el partido y el médico posibilidad de que se contagie. Por eso es que cuando es una práctica, quisiera que tengan precaución cuando se compren su hijo N95, porque si lo logran, ya no tienen el mecanismo para cerrar. Si lo dejan al aire libre, se va perdiendo su molécula que protege y después va a ser una resistencia invasiva. Vamos a hacer la prueba. Normalmente todos sabemos si funciona el barbijo, pero lo colocan picado sobre una goma. Si no lo percibe el aroma, funciona el barbijo. Si lo siente, no entrega ningún efecto. Por lo tanto, las personas en el mundo de medicina, el grupo etario, pacientes con son los que tienen más posibilidad de inmunosupresión, de enfermar y el hacinamiento es algo que vamos a tomar en cuenta. Como hemos dicho, que es muy común de pacientes pobres, porque generalmente en una casa, en una familia de pocos recursos, no hay muchas habitaciones, todos volvemos a la misma habitación y van a estar. En ese gráfico podemos ver que la tuberculosis es lo primero que se cura. Puede generar un propio sistema natural o controlado. Entonces, si sospechamos la transmisión, que es más común en nuestros países, vamos a tener la prueba positiva no el primer día. ¿Cuánto es el tiempo que tarda en jugar? Mucho. 6 a 10 semanas. Yo la pido a la primera semana, yo la chupo con mi amigo, después de un impulso, estaba haciendo con eso, botella. Al otro día vamos a la prueba, pasa el negativo, que no hemos dado tiempo que los linfocitos enfocan para que puedan ser desconocidos por lo menos a partir de la 6 a la 8ª semana, aunque es posible que todavía la 10ª recién presente, y por eso no poder detectarlo con la tuberculosis. Entonces, este paciente que está bien alimentado, la cantidad de violencia, la cantidad de vacío, no son muchos, a los 6 meses su organismo ya clasificó esa lesión de la vía de la rodilla y no hay más. Pero, estaba neurológico, no es bueno, debe curar, comienza a progresar y diseminar. Hay que el paciente suyo no espere los mismos prolongados, ¿sí? Avanza muy rápidamente la enfermedad. Aquí tenemos el mecanismo de cómo podemos contagiar. A la lesión, se libera el cáncer, podemos liberarlo a través de un bronquio, por vía hematógena, por vía digestiva, y la expectoración, como es ácido alcohólico resistente, tose, bota flema, la deglute, pasa al estómago, como es ácido alcohólico, no le hace nada al pH ácido del estómago y comienza a diseminarse. Pero para que haya una tuberculosis intestinal, por esa vía tiene que haber una cavitaria. Si hay una citis o hay clínica de tuberculosis intestinal sin lesión pulmonar, sospechen que puede ser el móvil. ¿Sí? Por lo tanto, estos conceptos son claros y que, como que mencionaba hace un momento, será que una persona puede presentarse a inmunidad si uno contagia, tengo inmunidad? No, puede volver a enfermar, pero también existe la posibilidad que puede ser su enfermedad que se reactive. Asusta a nivel mundial, pero si miramos en Bolivia, ya lo tenemos cerca, no podemos mirar las tasas de salud italianas que mirar nuestras tasas. Con el tema de la migración, fíjense, somos el departamento que tiene mayor índice de tuberculosis y somos el departamento que se supone más rico, porque es más productivo el trabajo, todo eso. Lamentablemente, ya el paciente viene enfermo, porque viene de la mina,
no hay centro, aunque la tuberculosis la podemos tratar con un nivel, pero busquen en la guía telefónica o en la guía de los centros, ¿cuál es el centro especial para la tuberculosis? No hay cama, no hay, entonces lo atiende el neumólogo. Pero el paciente no va a la consulta ambulatoria, generalmente cuando se siente mal ya tiene que buscar la hospitalización. Ahí vemos en emergencia pacientes que están hasta 3 meses esperando una cama, o terminan falleciendo o terminan siendo dados de alta de emergencia. En un ambiente que no cumple con los requisitos, eso lo vamos a ver prácticamente. ¿Cómo es posible que un ambiente que no tiene iluminación, que no tiene ventilación, esté comportando tan peligroso? Debe estar en un ambiente donde entre el sol, donde haya la ventilación, la seguridad. ¿Para dónde ponerlo? Los hospitales no tienen. Por eso tiene 2 camas, para hacer tenedor, o sea, por la cantidad de población enferma en San Pedro, no estaba en el 41% de la población de estos soldados que hemos presentado en la reunión del año pasado. Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones? Eso va a depender de dónde está el órgano comprometido. Dame un número, por favor. 4, derecha e izquierda. Derecha. 1, 2, 3, 4. Sería ambos. 4. ¿Vino la primera clase? Perdiste camino. Dame un número. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Vino la primera clase? Sí. Vino. Entonces, puedes ganar de 5 puntos si estabas atento. ¿Cómo se llama la especialidad que estudia la tuberculosis? Si viste la primera clase, ahí la enseñé. Estaba haciendo la introducción. No me hagas un camino, no lo recuerdo. La especialidad que se encarga del estudio de la tuberculosis no pulmonar en todas sus formas, ¿quién recuerda voluntario? ¡Wow! Fisiología. Les dije en la primera clase, estábamos hablando que era medicina interna, etcétera. Por eso es que el término tisis, cuando encuentren los libros antiguos de semiología, van a decir clínica de la tisis. Tisis es sinónimo de tuberculosis, pero no sinónimo de tuberculosis pulmonar, sino tuberculosis en todas sus formas. ¿Bueno? Entonces, si un paciente tiene, primero tienen que recordar el primer eslabón de un proceso infeccioso. ¿Cuál es? La incubación. No hay síntomas. ¿Okay? La primera infección no hay síntomas y es muy difícil detectar en niños que casi no hablan, los chiquititos no saben hablar y pueden presentar como un cuadro de resfriado. Luego, el periodo de estado no es un periodo en que aparecen todas las manifestaciones. Y las manifestaciones independientes, si es neurológica, si es cutánea, si es ganglionar, si es pulmonar, si es digestiva, hay manifestaciones generales, que son las del proceso infeccioso, sudoración nocturna, son las manifestaciones antes de que tenga tos, el paciente en tos. Tengo que cambiarme pijama varias veces porque la moco. Fiebre de predominio nocturno. No tiene fiebre en la mañana, no tiene fiebre en la tarde, fiebre en la noche, tiene fiebre. Esas son manifestaciones generales. Y obviamente, persona con fiebre, astenia, anemia. Y además, ¿qué características tiene este bacilo que va y nos hackea nuestro sistema? ¿Por qué el paciente tuberculoso es flaco? Porque su sistema de hambre está bloqueado. El paciente no tiene hambre. Porque es tan vivo, le decía este bacilo, que va, agarra la llave del hambre y la apaga. Entonces los primeros datos se llaman fiebre de noche, va perdiendo peso, no hay hambre. Y mejor para el organismo que no haya alimentación, no hay proteínas, no hay proteínas, sistema inmunológico humano. Va por esa enfermedad.
Entonces, la mayoría de estos pacientes no vienen en esa fase. ¿Okay? Van a ver que asusta cuando de pronto le pido su radiografía y veo que hay tremendas bullas. Las bullas las vamos a ver en imagenología, lo que no han visto, que son lugares donde ese pulmón que había aquí ha sido comido y quedan huecos. Más grande que cabeza. Cabeza es pequeñito que ha ido avanzando y se hace bulla, destruye el tejido. Y el paciente recién vino, claro, con las bullas que provoca aquí. Entonces las manifestaciones generales, primero, habitualmente no las detectamos, a no ser que hagamos estudios de prevalencia y que estemos yendo a buscar enfermos y ahí los vamos a encontrar fácilmente. Entonces, cuando estamos en ese proceso de calcificación, complejo de Bohm, complejo de Ranke, muchas veces pasa como un proceso gripal, como un proceso resfrío. Entonces, si viene un gringo a Santa Cruz, a mi consultorio, y comienza con cuadro de resfrío, le mentiría si le dijera que pensaría que está con una infección. Y si me hubiera ocurrido, pensaría que está con resfrío, está con gripe, que puede enfermar fácilmente, pero con gripe en verano, no hay sur, no hay intercambio, gripe sin moco, ese A significa alerta, la posibilidad. Los niños no pensás en tuberculosis, pensás en el frío, porque son chiquitos, no avisan, no dan datos en la primera infección. Pero más adelante sí puede, cuando el paciente ya comienza a presentar. Y en la parte pulmonar, el COMBE es una de las alertas que tenemos que estar atentos. Basta que esté tosiendo, con flema o sin flema. ¿Cuál lo busco? Ni me interesa si tiene que estar con flema o sin flema, ya lo sospecho. Basta que esté con tos, porque estamos en un medio con una prevalencia muy alta. ¿Cuánto es el porcentaje de tuberculosis que hay en Santa Cruz? Más del 40%. No es que el 40% de la población de Santa Cruz esté enfermo, sino del total de los tuberculosos en Bolivia, el 40% está. No vayamos a confundir, estoy con casi 4 millones, y esos 4 millones, 1.600.000 están con tuberculosis. No, no están así. ¿De acuerdo? Entonces, con este paciente, a medida que va manifestando lesiones, comienza, ya tengo el proceso de infección, hiporexia, si no hay apetito va perdiendo peso, sudoración nocturna, alza técnica, después comienza con tos, después esa tos con expectoración, después de esa expectoración se hace tipo, primero mucosa, después tipo gaseosa, después cambia por la contaminación de sobreinfecciones, purulenta, y esta es muscular, es decir que si tienes la suerte de que te traiga su expectoración para que la veas, vas a ver que están como capa sobre capa, eso es muscular. Pero tenemos otras características que se pueden presentar. Si el paciente está presentando cavitación y le lastima, hace una semana, colega con su hija de 22 años, de pronto hemoptisis, nos fiebre, nos sudoración, tomografía, caverna, endoscopía positiva. Y no hizo ese tiempo, más bien que por suerte la calcificación, la lesión, fue con un capital que le alertó por hemoptisis. Si no, esta señorita iba a estar avanzando su enfermedad y contagiando. ¿Qué hago? Me dice estudiante de nosotros. Le hago un certificado de tuberculosis y no le. Lo que vamos a hacer es estar alerta, pero no la podemos estigmatizar por el tema de lo que significa para una persona licencia porque estoy tuberculoso, ya psicosis en todos nosotros, porque vamos a pensar que nos contagiamos. Sin embargo, hay que tener cuidado porque las posibilidades de contagio, la señorita no estaba tosiendo mucho recién, entonces, pero no son todos los pacientes.
Van a encontrar pacientes que recién vienen por hemoptisis. Le preguntaban a la mamá o al paciente, no tenía tos. ¿Cómo no puede tener tos y ves la cabeza? Porque hay hemoptisis, ya tiene que haber lesión. O chica o grande, pero hay lesión. Si hay lesión, ya tiene que haber todo ese proceso. Casi el caso no estimula porque tiene que eliminarse y estimular la tos. Ahora, en el tema pulmonar, vas a encontrar un paciente con clínica muy solapada, casi no hay fiebre, casi no hay coloración, solo el dolor de espalda, dorsal. No tiene tos. De pronto lo examinan, ocultación, ausencia de núcleo vesicular, palpación, vibraciones vocales ausentes, percusión matidea. Igual tiene un derrame pleural. La causa de su dolor es por la pleuresía. Y en Santa Cruz, desde mi época de la residencia, todo derrame pleural, tuberculosis hasta que se demuestra lo contrario. Obviamente que tiene que ser bilateral, ¿no? Derrame bilateral no va a ser. Cuando hablemos del caso de derrame, a veces hay casos que son interesantes. El turno anterior, hablando del turno, están transmitiendo y no están participando en el Facebook. ¿Por qué? El Facebook. Tengo un poco amigos en el grupo, no me interesa nada más. El link está como defectuoso, o sea, a algunos no les aparece, no les Lo puedo... que pasa es que es un grupo oculto. ¿Te acuerdas que les mostré que una vez me bloquearon, me trataron, casi fuera a sumar, vas a tener la desnuda, bla, bla, bla? Entonces el grupo es solo oculto. Y solo pueden entrar con ese enlace que les di invitación. Algunos Y no de les que leen. funciona porque ya tengo amigos. Entonces no sé qué está pasando, pero los invito. El casting ese que les mostré no se ve todos los días. Y a las 3 horas falleció el señor. Está ahí mostrando un paciente que está con etapa terminal. Entonces, obviamente le dije que no es obligatorio, pero hay casos interesantes que me permiten compartir en ese momento, porque cuando hago transición es como que estén ustedes conmigo ahí al lado, estoy preguntando, acepto sugerencias. Entonces, por favor, si pueden me acompañen, no es obligatorio, pero me gustaría. Entonces, derrame pleural, no tos, a veces el derrame puede irritar y dar tos, pero sin expectoración. Entonces, la clínica tenemos que ver. Vamos a ver que en la parte respiratoria, a la infección, ¿qué llama la atención de un paciente clásico de tuberculosis? Flaco. Un paciente flaco. Entonces, ya está estigmatizado. Tosedor y flaco, este es tuberculosis. Ni le he puesto el estetoscopio, ni le he hecho la vaciloscopia. O que puede ser otra enfermedad, puede ser un cáncer, puede ser un linfoma, etc. Pero habitualmente hay más probabilidad de tuberculosis. Luego, hemos dicho que el paciente no acude, a no ser que esté comprometido su función, entonces tenemos taquipnea. ¿Cuánto taquipnea? Frecuencia respiratoria por encima de 20. Por encima de 30 en un adulto, y además de taquipnea pensamos en insuficiencia respiratoria que llegan y eso apenas puede cambiar. Vamos a encontrar a la infección también características en la fase de la belleza física, dice el libro clásico en su rostro. ¿Qué es la belleza física? Una persona ojosa con una pestaña grande. Bonito, ¿no? Hay libros, hay películas. Moulin Rouge es una de las últimas, ¿no? ¿Quién vio Moulin Rouge? Yo no, la recomiendo bonita. Después de la Dama de las Camelias, también tuberculosis. Hay varios. Y luego, a medida que voy mirando al paciente, puedo encontrar manifestaciones asociadas. Siempre miren el cuello. Asimetría del cuello sugiere ganglios adenoidales. Y esos ganglios muchas veces se abren y nos dan úlceras que se conocen como escrófulas. Entonces, sigo con la infección. A la palpación o a la ocultación, ¿qué hacen primero? Ocultamos primero si hay dolor. Si no hay dolor, miro, toco en la regla.
Los ganglios que toco son duros. Si hay herida con guante, porque puedo, por inoculación directa, recuerden, si la herida está con bacilos activos, yo agarro, en ese caso tengo una heridita, no voy a meter un bacilo de necesidad. Todo paciente con herida, guante, bioseguridad. Luego, a nivel del tórax, respire hondo, expansibilidad respiratoria puede estar alterada dependiendo del compromiso de la fibrosis de las áreas fluidas. Diga 33, diga 33, diga 33. ¿Cómo va a estar? ¿Disminuido o se va a aumentar? Las cavernas, si son grandes o son buenas, transmiten el sonido. Entonces va a haber un incremento de la sonoridad. La percusión va a haber hipersonoridad, lo contrario del mate, si las lesiones son planas. Hay un hueco, que suena pan. Y la escuchación vamos a encontrar todo tipo de estertores. ¿Qué son los estertores? Los ruidos anormales. Roncos y sibilantes son los ruidos secos, y crépitos, pequeña, mediana, gran burbuja, los ruidos húmedos. Entonces, una caverna, ¿qué sonido nos da? Un soplo. Como la neumonía, condensación, quedar tubulares, pues la caverna, por ejemplo, un soplo. Pero en la rulia no transmite bien el sonido porque no hay alveolos. Vamos a escuchar la transmisión de los alveolos vecinos, pero ahí no hay buena transmisión. No es como una fundación, hay que tener que hacer precaución. Si hay componente pleural, que es muy común, vecindad, van a encontrar crepitaciones, pero ya no del crépito de alveolos, sino el crépito del frote pleural. Imagínate un estetoscopio, pasártelo por el cabello, que toque, ese sonido es un frote pleural. Cada que inspira, toca esas pleuras y tenemos ese sonido. A excepción del derrame pleural, porque cuando hay derrame no hay chance de que se peguen las pleuras porque el líquido las tiene separadas. Entonces, todas esas manifestaciones, queridos amigos, quiero que estén atentos. Eso, la anamnesis, la tuberculosis la sospecho con la anamnesis, en la mayoría de los casos. El primer dato que me hace sospechar es COMBE. ¿Qué es COMBE? Contacto con persona bacilífera. ¿Sí? Pregunto en examen, porque es algo que es importante de no olvidar. Siempre que voy a buscar tuberculosis, enfermedad infecto contagiosa, debo estar alerta al COMBE, C-O-M-E. Le pido laboratorios, le pido la vaciloscopía, pero la vaciloscopía tiene que ser cuando hay expectoración. El hemograma, generalmente la a veces es muy elevada. Muy elevada, 50, 80 a 120 hemos encontrado, casi siempre leucocitosis, y como acompaña de nutrición, mucosas pálidas, en casos de tejido adiposo, signos de anemia con seguridad. Cuando el cuadro está reactivado, por eso decimos que ya tiene que haber una lesión previa, ya hay una zona de condensación con su caverna, con su zona de fibrosis, pero lo ideal es que nosotros, por eso cuando hablamos de radiografía necesitamos tener una lupa. ¿Por qué? Porque si encuentro un paciente con tuberculosis, tengo que activar el COMBE positivo, es decir, que él está contagiando. Yo tengo que llamar a la familia, al entorno y ver su radiografía. Y necesito una lupa para ver cuando está empezando esa lesión, tratar de encontrarla. Por pronto en la caverna de aquí la veo la radiografía a la otra pared. Yo quiero detectar temprano. Ese paciente temprano raramente viene a tu consultorio, a no ser que sea para un chequeo médico, de trabajo, etcétera, etcétera. Pero lo que tenemos que estar alerta es, el paciente con tuberculosis, quiero ver su familia. Si ustedes están de médico de provincia, de comunidad, visiten, obvia siempre con su abrigo y busquen quién más está tosiendo, busquen quién está con poco peso, quién está con poco apetito, y radiografía aunque todavía no tenga tos, ¿sí? Entonces, cuando estamos viendo a estos pacientes que se reactivan, siempre en la radiografía voy a ver signos de cicatrización. Fibros cavitarios significa lesionó,
necrosó, ulceró y cicatrizó. Y va traccionando todo lo que es la pleura, todo lo que es el líquido, todo lo que es la tráquea, que tenemos tráquea, van a ver radial, ya como ustedes, cuando estábamos hablando de los complementarios, todo eso está desviado por la retracción que hay. Entonces, para terminar, otro elemento que es interesante, pero que no es lo más lógico, es que la mayoría de los pacientes vamos a encontrar las lesiones en los lóbulos superiores. ¿Por qué? Porque como es aerobio, siempre tiene tendencia a quedar donde hay mayores concentraciones de oxígeno en el pulmón. Y los lóbulos superiores es donde tenemos mayor cantidad de concentraciones de oxígeno. Por lo tanto, la mayoría de las cavitaciones, pero no hay los malos, porque he tenido pacientes que los lóbulos superiores, ni sangre, la tomografía, tampoco hay, pero sí los lóbulos medios o los lóbulos inferiores. Y con esto vamos a quedar aquí, tomando en cuenta que no solamente voy a tener manifestaciones clínicas, y que cuando el paciente está bien activo con un sistema inmunológico apropiado, avanza de esa febrícula que es vespertina a cuadros de 39 hasta 40 grados de temperatura cuando está muy activa la unidad y tiene un organismo que responde, porque cuando el sistema no responde no hay la alerta a la fiebre, porque la fiebre no la provoca el vacío, la provoca nuestro organismo avisándonos que hay una respuesta inflamatoria. Puede comprometer características también a nivel de otros órganos, por ejemplo, la hepatosplenomegalia, por ejemplo, la rigidez de nuca, la cefalea, trastornos de conciencia, afectación a nivel hematológico, linfopenia o trombocitopenia. Y vamos a ver que dependiendo de la respuesta, en ocasiones vamos a tener pacientes que no tienen tos, no tienen expectoración y solo es una fiebre. ¿Y estos qué casos son? Aquellos que están haciendo tuberculosis ganglionar. Si en el ganglio afecta todo el sistema, pero como no está alterando ni activando la tos, ni tiene expectoración, no pensamos que puede ser tuberculosis. Por lo tanto, pacientes con fiebre de origen desconocido, y hoy en una feria presentaron un caso muy interesante que si lo hubiera visto no lo hubiera sospechado. Señorita de 15 años en Somalia con un derrame pericárdico y la prueba salió positiva. Le trajeron 1,5 litros de pericardio y en el líquido la osciloscopía salió positiva. Pulmones líquidos. ¿De dónde se sacó esa africana? Bueno, son cepas en África que tienen comportamientos diferentes. Pero si fuera un derrame pleural, sí sospecho. Porque recuerden, todo derrame pleural en Santa Cruz, para demostrar lo contrario, es tuberculosis, con un criterio que sea unilateral, porque no vas a tener derrame pleural bilateral, puede ser renal, puede ser cardíaco, puede ser cardíaco. Y hablando de, para terminar mi paso, hablando de derrame, denme un número, por favor. 2, derecha e izquierda. Izquierda, socialista. Claro, izquierdista, automático del corazón. Ayuda. Paciente, me la mandaron de ecograma, cardiólogo, con diagnóstico de policirrosis, porque tenía una radiografía de derrame pleural más derrame pericárdico. Pero traía una cicatriz aquí en el quinto espacio, del lado izquierdo, con antecedentes 2 semanas atrás, le metieron un cuchillo. ¿Qué pensaría? Bueno, para mí lo hace fácil, porque llego al turno, esa paciente llegó, lo recibo a las 8 y no recibo cuáles son los clínicos, cuáles son quirúrgicos. De pronto me dicen, este paciente es del clínico. ¿Por qué les digo? Porque fue del cardiólogo con diagnóstico de policirrosis. Mucha serosa inflamada. Como había derrame pericárdico, derrame pleural, policirrosis. Y le veo la cicatriz en resquinga, ubicación izquierda del corazón, el derrame al mismo lado,
Antes que le metan el cuchillo, señor, ¿usted estaba enfermo, era sano? Yo era sano. Ok. Alta médica de medicina, pase cirugía. Y el cirujano, pero oye, no quiere, pues, ¿no? Demostrame que es clínico. Para mí eso es sangre. Porque era obvio. Si una persona está bien y de pronto le meten un cuchillo y empieza con líquido en el corazón y líquido en el pulmón, ¿qué vas a pensar que es ese líquido después de un cuchillo? ¡Sangre! Ok, se enojó, tenía que ser capo porque él me tiene que demostrar que yo estaba equivocado. Y no es cuestión de ser capo, es cuestión de lógica. Si el paciente está sano y de pronto le meten un cuchillo en la zona donde está el derrame, llamaron al cirujano, tenía razón. Le operaron, sacaron sangre. Y no es ser capo, es simplemente la experiencia de haber muchos pacientes, más de 20 años en emergencia, y usar un razonamiento lógico. Te meten un cuchillo, ¿qué esperas que encontrar sangre? Jóvenes, ¿alguna pregunta? Muy bien, nos vemos martes el feriado.